De manera inicial, como contexto, la Revolución Francesa data para el siglo XVIII puntualmente entre los años 1788 a 1799. Esta fue una gran lucha entre el antiguo régimen, marcado por una sociedad organizada en estamentos y opositores. El conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia y luego se extendió por toda Europa. Por último, y como consecuencia, este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías absolutistas y dio camino a una sociedad en la que se le otorgaba el protagonismo a la burguesía. De igual manera, modificó las estructuras políticas, sociales y culturales de Francia, y también incentivó la libertad de expresión y el pensamiento crítico en la población. Características de la Revolución Francesa. Primero, fue muy sangrienta debido a que se quemaron iglesias y castillos. En segunda instancia, tenemos que estuvo provocada por una multitud de factores, como lo fueron los políticos, los económicos, los morales y los religiosos, esos como los más trascendentales. Por tercero, tenemos que puso fin al antiguo régimen. Cuarto, tenemos que sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. Quinto, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Y por último tenemos a las personas en París, ya que estaban alfabetizadas, es decir, sabían leer y escribir. Es muy importante mencionar que las ideas revolucionarias obedecían a los medios y formas comunicativas inglesas, así como las transformaciones procedentes del continente europeo. De igual manera, las corrientes de opinión se formaban en los cafés londinenses, que más adelante los ingleses influían en los grandes pensadores franceses. Exactamente en París también surgieron cafés donde discutían los pensamientos políticos para la creación de los partidos políticos en pensar en las transformaciones del Estado y del cómo derrotar a ciertos personajes con pensamientos absolutistas. La explosión de acontecimientos que contribuyeron a la Revolución Francesa se deben a momentos extraordinarios. La población francesa comienza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar la propia naturaleza humana. Realmente constituye toda una travesía para el mundo contemporáneo. Todo empieza a tomar una dirección distinta. Es por esto que la Revolución Francesa fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino hacia el futuro. Hizo temblar los cimientos de Europa y su impacto afectó al mundo entero. Intelectuales de la Revolución Francesa. Desde mediados del siglo XVII, sin embargo, esos intelectuales ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau ya habían ahondado la legitimidad del absolutismo monárquico, formulando principios políticos tales como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la separación de poderes, que más adelante fueron abrazados por la burguesía y la clase social ascendente, que aspiraba a ver reflejado su poder económico en el ordenamiento jurídico. Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, es el primer gran filósofo de la Ilustración. A pesar de ser un aristócrata, fue un gran divulgador de las ideas de John Locke. En el contexto en el que se ubica Montesquieu, recordemos que Francia era el centro de la monarquía absoluta y los estados generales no se reunían, mientras que en Inglaterra había triunfado la revolución burguesa. Existe una gran admiración en Francia por el proceso político inglés. Debido a esto, Montesquieu viajó a Inglaterra para poder estudiar el sistema político inglés. De ese estudio podemos resumir brevemente los siguientes puntos. En su obra, El espíritu de las leyes, que le tomó redactar casi 17 años, hace un análisis de la Constitución y del funcionamiento del sistema político inglés, diciendo que era el único régimen en ese entonces que podía garantizar los derechos ciudadanos, es decir, de la burguesía. Montesquieu era un anglófilo,
pues siente una gran admiración por las instituciones políticas inglesas y aspiraba a que en Francia se implantase un sistema similar, lo que de alguna manera hubiera evitado el extremismo de algunas etapas de la Revolución Francesa. De sus ideas, las principales son la renovación del principio de separación de poderes, esbozado antiguamente por Aristóteles y Platón, y años más tarde renovada por John Locke. Montesquieu convirtió el principio de separación de poderes en un sistema de contrapesos jurídicos entre aquellas diversas partes que componen un Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. François-Marie Roë, conocido como Voltaire era un anglófilo al igual que Montesquieu. El concepto anglófilo corresponde a una persona que siente estima y admiración por la cultura y las tradiciones de Inglaterra. Si bien es cierto que en sus cartas filosóficas se mofaba de algunos acontecimientos de la política inglesa y de aquella intolerancia religiosa que operaba en aquel país, admiraba al equilibrado sistema político inglés, por lo que escribió lo siguiente. Abro comillas: la nación inglesa es la única en el mundo que, ofreciendo resistencia a sus reyes, consiguió reglamentar el poder de los mismos y que mediante esfuerzo tras esfuerzo pudo establecer ese sabio gobierno en que el príncipe es todopoderoso para realizar el bien, pero tiene atadas las manos para hacer el mal. Cierro comillas. Jean-Jacques Rousseau, los conceptos de soberanía, voluntad general y del contrato social principalmente son ideas rusonianas que no tienen el mismo sustento conceptual que los otros filósofos de la Ilustración. Así, por ejemplo, la soberanía no significaba para Rousseau la potestad del rey y de dar leyes y de gobernar en el nombre de Dios. Significaba el ejercicio de la voluntad general sustentada en la colectividad política toda y no en un solo hombre. Además de establecer que este soberano, la sociedad política, no delegaba su representación o voluntad política, mas solo transmitía el ejercicio del poder en su representación. Rousseau no tenía un buen concepto de la democracia, por lo que escribió en su obra El contrato social, abro comillas: si hubiera un pueblo de dioses, estaría gobernado democráticamente. Un gobierno tan perfecto no es conveniente a los hombres, cierro comillas. Lo profundizaremos en Robespierre, de la idea al terror. Robespierre, abogado de profesión, fue el hombre más importante durante los años de la Revolución Francesa. Descrito como un gran orador, se vio atraído por las ideas ilustradas que poblaban Francia y, en concreto, por las consignas de Rousseau. A partir de la toma de la Bastilla en 1789, Robespierre vio en la pena capital una forma de reafirmar la confianza del pueblo. Si los culpables eran ejecutados, se salvaguardaría la revolución. Desde entonces, el que había sido una figura elocuente y que basaba su idea política en las consignas de la lógica ilustrada, vio en el terror una forma de consumar el proceso. Hasta tal punto llegó su cambio de postura que pasó de defender la paz con las potencias extranjeras. Con la detención de la familia real, Francia declaró la guerra al imperio austrohúngaro, a aplicar la ley marcial en 1793 para sembrar el terror en el país. De este modo, Robespierre adopta la postura de ejecutar a todo ciudadano que no siga, tanto en acto como en ideas verbalizadas, las consignas de la revolución. El concepto de opinión pública en la época. Los filósofes se situaban a sí mismos en lo más alto de la escala social, en la que el pueblo ocupaba el escalón más bajo. Pero es que ¿acaso no podía ser de otra manera? El objetivo último de ese movimiento, que tomó forma en el París de Voltaire y en la enciclopedia, tenía que ver con la instauración de una nueva élite intelectual que supo beneficiarse del debilitamiento de las viejas estructuras que sostenían al antiguo régimen. Es aquí donde entra en juego la opinión pública, esa nueva autoridad que compite con la monarquía misma, ese nuevo tribunal para el cual
El filósofo no se ofrece como un simple representante, sino que reclama el puesto de director, pues a su juicio, solo así puede garantizar el buen rumbo que, a salvo de los vaivenes de la multitud embrutecida, haya en los hombres de letras la verdad, que alumbra el camino. Es decir, son ellos quienes aportan la luz, la metáfora por excelencia del siglo. Pues el filósofo no solo se postuló como el nuevo guardián del saber, sino también como el juez, a quien ni siquiera la monarquía podría sustraerse. Entonces la opinión pública no es la opinión de la multitud, que rara vez asciende hasta las gentes de las letras, sino que es la opinión de las gentes de letras, que desciende hacia la multitud. Por lo tanto, el pueblo se constituye así como una clase aparte, como esa multitud, que según los filósofos son personas que no les queda tiempo de pensar ni de instruirse y por lo tanto su manera de pensar no es autónoma. Entonces, cuando se habla de opinión, hay que distinguir tres especies en esta época. La primera es la opinión de las personas ilustradas, que precede a la opinión pública y acaba dictándole la ley. La segunda es la opinión cuya autoridad genera la opinión del pueblo, y la tercera es la opinión popular, que en pocas palabras proviene de la parte del pueblo más estúpida y miserable. En conclusión, de acuerdo con el libro La opinión pública a través de la historia, capítulo 6 de la autoría de Raúl Rivadeneira Prada, la influencia de la Revolución Francesa tiene una dimensión universal. Comienza por inspirar los brotes insurreccionales, alimenta la Guerra de los 15 años, transmite los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Asamblea de 1792 para sentar luego las bases políticas y jurídicas de las nuevas repúblicas. Bajo esa influencia, las constituciones de las repúblicas recién libertadas optan por el sistema democrático representativo, donde la soberanía reside en el pueblo y la democracia se funda en la libertad de opinión de los ciudadanos iguales ante la ley, cierro comillas. Gracias.